jurídico. La maestría como tal que estoy haciendo es un LLM en el que uno va diseñando su plan de estudios y al final, dependiendo de las materias que hayas cursado, sales con una concentración, bueno, tienes esa posibilidad. Y mi concentración es en teoría y filosofía del derecho. Entonces, he cursado esas materias de esa rama así de la filosofía. Chévere. A ver, entonces, ahorita vamos a dar ya inicio al directo, ya nos introducimos un poco, tenemos ya varios invitados en la sala. En sí te voy a contar la introducción de todo esto. Básicamente todo fue con el directo que hice con Javier Mosquera. A partir de ahí fue como que ya poco a poco me fue dando la idea. Incluso si me decían como que, oye, ¿por qué ustedes no hacen directo? ¿Por qué no hacen directo? O sea, yo que están subiendo videos, están subiendo más, pero que haya así me dijeron para personificación de la página. Y justo ese mismo día vi el directo que hiciste, entonces dije como que este es el que hay que empezar. La idea es hacer un directo a la semana. Como yo te dije, vas a ser nuestro primer invitado. Si mal no recuerdo, tú fuiste igual nuestro primer invitado en los videos de YouTube en entrevistas. Si mal no recuerdo. También fui el... Siempre he tenido... No, y les agradezco en realidad por el cariño, porque entiendo que esto en realidad es una muestra de cariño y créanme, yo conozco personalmente a todos los que participan de Derecho para Derecho y tienen todo mi cariño también desde cuando empezaron la carrera y ya ahora que la van poco a poco culminando, así que tienen todo mi cariño y aprecio y gracias nuevamente porque sé que es recíproco. Es mutuo, la verdad. A ver, entonces, ya para concluir esta introducción, la próxima semana también haremos uno con Maisa Ortiz, hablando de claro. Entonces es en reunión de delegados esto, entonces. Sí, vamos, así va a ser de delegados. Estamos con los delegados. Va a ser el arbitraje el lunes, así que tú vas a ver para que empecé a promocionarlo el viernes mañana. Qué bueno. A ver, aquí tenemos un list de preguntas. Las preguntas que le envié, las 5 preguntas que tenemos aquí, y una pregunta que es curiosa del doctor Zavala, pero eso lo vamos para el final. Ok, muy bien. Entonces, adelante. A ver, esto es como manera de ya introducirnos en el video, en la temática. ¿Cómo surgió la idea de hacer un posgrado en otro país, en el extranjero? O sea, ¿cómo fue Argentina? O sea, ¿cómo fue todo ese análisis? Bueno, en ese análisis participó en primer lugar, a ver, te voy a dar los antecedentes primero de por qué un posgrado, ¿ya? Antes de por qué en Argentina. Bueno, ¿por qué un posgrado? O por qué un posgrado inmediatamente al graduarme, que creo que no es tan usual muchas veces, al menos en los contextos de acá. Cada vez que yo les digo me gradué en agosto del año pasado, se quedan tan pronto, y yo, sí. Pero bueno, la doctora Teresa, que era la persona a la que yo asistí en clases, conversando siempre, ella me decía que lo mejor que podía hacer era terminar la carrera e inmediatamente ir a algún posgrado. Por varias situaciones. La primera situación, como que vamos a decirlo así, por 2 situaciones, una positiva y una negativa. Una positiva, porque evidentemente uno viene ya con todo un bagaje de aprendizaje consolidado y también de un método de estudio consolidado que debe seguir trabajándolo. Entonces la mejor manera de seguir trabajándolo, claro, puede ser una persona que se dedique intensamente por cuenta propia, claro, pero lo ideal es un posgrado porque evidentemente al final va a concluir en una certificación de esos estudios, ¿no? Y el lado, como que vamos a decir, el lado negativo por el que hay que hacerlo, o por el que ella me recomendó hacerlo, es que no sucede en todas las personas, pero puede suceder que cuando uno ya empieza a trabajar, como en mi caso, que empecé a trabajar mientras estudiaba en la universidad, por lo general le gusta mucho
la rutina, le gusta mucho el dinero, para algunos será muy necesario, para otros lo harán simplemente porque obviamente quieren trabajar y quieren tener su propio dinero. Entonces, ella decía, antes de que te guste mucho, anda a estudiar al extranjero, o un posgrado en general, para que no pierdas esa constancia de estudiar. Entonces, por esas dos circunstancias, yo decidí desde segundo o tercer ciclo que al finalizar la carrera tenía que ir a estudiar un posgrado. Ahora, la pregunta completa, ¿por qué un posgrado acá? Eh, Cuando yo inicié a buscar, porque obviamente uno va a hacer un posgrado y no lo vas a hacer en cualquier otra cosa que no te guste, pues no. Tienes que hacerlo en algo que te guste, que te apasione. Eh, entonces, bueno, algo que a mí siempre me había gustado era teoría del derecho, filosofía del derecho, y esas dos cuestiones relacionadas me gustaban precisamente por la materia de fundamentos del derecho. Es una materia base que obliga sí o sí a tener que revisar cuestiones de filosofía y al menos en la última parte de fundamentos, la parte preliminar del Código Civil. Entonces yo me encontraba optando por teoría y filosofía del derecho y comencé a investigar. Me acuerdo, me puse a investigar carreras y encontré que la Universidad de Nueva York eh, tenía el LLM en teoría del derecho. Entonces yo dije, bueno, voy a optar, envié correo para que me dieran primero el tema del costo, y el costo era excesivo. Entonces, frente al costo excesivo, dije, chuta, por acá no va a ser. Ahora, obviamente está latente la posibilidad siempre de pedir una beca, pero para alguien que recién se gradúa es un poco más difícil conseguir una beca. No digo que es imposible, pero es un poco más difícil. Y es un poco más difícil porque cuando evalúan a las personas que van a optar por una beca, por lo general, no solamente ven buen rendimiento académico, porque, y sin ánimo de ofender a nadie, cualquiera puede tener buenas notas, ¿ya? Pero no cualquiera puede hacer algo con esas buenas notas, ¿ya? Entonces, cuando en el extranjero te revisan los requisitos para ser becado, revisan que tú tengas buenas notas, que tengas, por ejemplo, temas de vinculación con la sociedad o vinculación con la comunidad universitaria, temas, por ejemplo, también de artículos académicos publicados, libros publicados. O sea, te ven, y aparte la experiencia profesional, o sea, que hayas trabajado no como un asistente sino que ya hayas tenido un cierto rol protagónico en función de toda tu línea investigativa y demás. Entonces, son bastantes cosas que se toman en consideración. Entonces, alguien que recién se gradúa de la universidad, nuevamente, no es imposible, pero muy difícilmente puede optar por una beca, al menos completa, en una universidad en el extranjero. Entonces comencé a investigar. Me acuerdo que yo yo recordaba que había leído un libro que se llama Ética para Juristas, que me había regalado, de hecho, alguien a quien aprecio mucho, que es el profesor Fabricio Peralta. Y yo me acordaba que el autor de ese libro, Mauro Barberis, daba clases, o da clases, no sé si seguirá dando, de teoría del derecho en la Universidad de Trieste, ¿ya? Entonces yo dije, bueno, me voy a contactar con Mauro Barberis. Me saqué el correo de no sé de dónde, me puse a buscar en internet y di con el correo, y le envié un correo, ¿verdad? A él le encantó que le envíe un correo en español, porque dijo, así pongo, él es italiano. Entonces dijo, de esta manera, en el correo me puso, me acuerdo, me respondió un 22 de diciembre, el día de mi cumpleaños, o sea, para mí fue espectacular. Me respondió y me dijo, bueno, lo primero, que te agradezco porque me escribes en español, porque de esa manera yo me ejercito también en mi español, ¿no? Porque él da clases también en España, bueno, en otras universidades. Mi pregunta
fundamentalmente era si él conocía algún posgrado por el que yo pudiera optar, en el que tenga como concentración o como especialización teoría y filosofía del derecho. Y él me dijo que no conocía como tal algo así tan concentrado, pero me recomendó el Instituto Tarello para la Filosofía del Derecho, que es de la Universidad de Génova. Y me recomendó específicamente el máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional, que oferta la Universidad de Génova. Al principio me convencí totalmente, pero después sí como que fui dejando la idea de estudiar ese posgrado, al menos como primer posgrado, porque la modalidad de estudios no es a distancia, no es online, es a distancia, ¿ya? Porque online es lo que tú y yo estamos haciendo, viéndonos cara a cara de manera sincrónica, escuchar y ya está. Pero a distancia es, yo te subo la información y me desentiendo de ti hasta cuando tengas que subir los deberes y ya está. O sea, feedback directo, face to face, no hay. Entonces yo dije, si de por sí la educación online que viví durante 2 años para mí fue insatisfactoria, no me imagino cómo sería para mí la educación a distancia, al menos por ahora, que no tengo una cierta disciplina realizada para ese tipo de estudios. Entonces decidí no optar directamente por eso, sin perjuicio de que mandé mis papeles y salí entre los primeros 17 seleccionados. Pero luego continué. Hay 2 personas, 2 nombres cruciales en mi decisión de estudiar acá en la Argentina. La primera persona es Denise, una gran amiga, Denise García, porque una vez Denise estaba buscando, ella por su cuenta, estaba buscando y yo conversando, estábamos en su casa y yo de sapo me meto y le digo, ¿qué haces? Y me dice, estoy buscando maestrías, que no sé qué, y estaba buscando administrativo. Y le digo, ¿y dónde es? Y ahí veo que es la Universidad Austral. Entonces ella me comienza a decir, mira, la Universidad Austral, yo comienzo a ver el ranking de la Universidad Austral y desde hace como ni sé cuántos años la Universidad Austral es la universidad número 1 rankeada en toda la Argentina en gestión privada, ¿verdad? De gestión privada. Entonces dije, interesante. Entonces vi maestría en Derecho Civil. Dije, mira, no está mal, ¿no? Y me metí a reuniones informativas de la maestría en Derecho Civil. Todavía me faltaba 1 año para graduarme, pero no me convencía del todo. Hasta que después yo ya desesperado, tal vez, le escribí a un profesor que habíamos invitado hace muchísimo tiempo a la Universidad Católica, que se llama Juan Carlos Riofrío. Y me atrevo a decir que es un filósofo del derecho con todas las letras, porque lo invitamos a raíz de un libro que él había publicado que se llama Metafísica Jurídica Realista. Él dio una charla en nuestra universidad allá en Guayaquil sobre eso, se graduó de hecho de nuestra Universidad Católica, fue director de la carrera de Derecho en la Universidad de los Hemisferios, y bueno, y daba clases en distintas universidades en el mundo también. Entonces yo le escribí, como tenía el contacto, le escribí y le dije, necesito una recomendación, una universidad que enseñe algo relacionado a teoría y filosofía del derecho como máster. Y lo primero que él me preguntó fue, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Entonces él, o sea, como tal, un papel que diga este proyecto de vida, no tenía en concreto, pero lo que sí le dije es, mire, yo solo sé que cierro los ojos y yo me veo dando clases, ¿ya? Puede ser que ¿cómo se llama? Que también me dedique al litigio u otras cuestiones, pero si tú me dices a mí hoy y mañana o ayer o todos estos días, cierra los ojos y ¿qué te ves haciendo? Sinceramente lo que más me gusta es enseñar, ¿verdad? Entonces él me dijo, bueno, lo primero es que para enseñar en una universidad en Ecuador, sí o sí tienes que hacer una maestría, ¿ya? Porque aparte yo le consulté
de mi afición por filosofía y le dije si él creía conveniente que yo estudie otra carrera, la carrera de filosofía, en otra. En Ecuador la única universidad que ofrece la carrera de filosofía es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pero no me iba a aventurar a estudiar filosofía en Ecuador, sinceramente. Pero él me dijo, ¿sabes qué? Si quieres dar clases, si quieres tu proyecto y tienes que hacerlo, o sea, sé práctico. Filosofía, puedes leer, puedes ver videos, o sea, filosofar no es algo reservado a que alguien esté dándote una clase. Hacer filosofía es pensar por ti mismo, es cuestionar lo que te están diciendo y no necesariamente tiene que ser eso dentro de un pensum académico. O sea, filosofía podemos hacerlo todos. Entonces él me dijo, opta por una maestría y yo te recomiendo esta maestría, y me menciona la Universidad Austral también. O sea, ya tenía a Denise, que me había dicho Universidad Austral, y ahora Juan Carlos Río Frío. Y él me lo dijo por una razón puntual. De universidades acá en Latinoamérica, la única que tiene un LLM, es decir, una maestría que te da la oportunidad, como universidades en Estados Unidos o en Inglaterra, que te dan la posibilidad de armar tú mismo tu plan de estudios de acuerdo a tus gustos o a tu proyección académica, la Universidad Austral. Y bueno, entonces me dijo, mira, yo creo que ellos tienen algo ahí relacionado a teoría y filosofía del derecho. Comencé a averiguar, ya me investigué y efectivamente, entre las 14 concentraciones que ofertan del LLM está teoría y filosofía del derecho. Y dije, bueno, acá está. Y vi todas las, creo que son 5.500 materias que ofertan en todos los programas de posgrado. Y efectivamente, habían muchísimas materias de filosofía. Tanto es así que ya hubo un momento en el que yo me excedí de las horas que tú puedes tomar. Entonces tuve que descartar ciertas materias. No tienes idea del dolor que yo tenía de decir, chuta, no voy a poder ver esta materia porque entre esta y esta voy a ponderar esta. Y bueno, entonces eso pasó. Y de esa manera llegué a la decisión. Ya todo se concluyó en agosto del año pasado, a finales de julio y inicios de agosto del año pasado, y acá estamos todavía. Así fue como llegué acá. No, la verdad, muy buena historia. La verdad, me acuerdo que hace un par de meses estábamos conversando llamada y me lo habías contado, pero no me habías contado tan detalladamente. Sí. Bueno, era muy buena historia. La Universidad Austral sí la he escuchado varias veces por unos compañeros que han hecho diplomados. Incluso una vez me aventuré también a ver si tenían algo en tributario, y tenían bastante. Incluso también ofrecen cursos de tributario enfocado en lo que a mí me gusta, que es ir directamente en el impuesto como tal, analizando el impuesto a la renta, IVA y demás. La segunda pregunta que tenemos aquí es dos en uno. Primero, ¿qué tal ha sido la experiencia? Y me gustaría combinarla con la tercera, que es cuáles son los retos de estudiar en otro país. Enfocándome en la parte cultural, las metodologías pedagógicas y demás. O sea, ¿cuáles son los retos de estudiar en otro país? Cambia bastante la forma en la que un profesor te imparte la cátedra, es similar, es muy distante, cuesta bastante o es lo mismo. ¿Cómo la calificarías? ¿Me recuerdas la primera parte de la pregunta? ¿Cuáles son los retos, no? ¿Qué tal ha sido la experiencia? La experiencia, ya. Bueno, la pregunta es grande, muy amplia y es bastante rica, eso sí, en la respuesta. Pues primero, te lo voy a dividir en dos cuestiones. La primera, la experiencia general, genérica, respecto del vivir en otro lado. Y la otra, más concreta, que es el hecho de estudiar, que es precisamente el objetivo por el que uno está acá. Entonces, bueno, primero, a ver, algo que yo sí les puedo decir a los que nos están escuchando o a los que nos van a escuchar eventualmente, el solo hecho de ir a otro país a estudiar implica ya un aprendizaje. Porque implica nueva cultura, implica muchas cosas, implica adaptación. El ser humano es un animal tan racional que puede adaptarse fácilmente a los medios a los que es expuesto. Entonces, creo yo que
cuando uno está en su país durante mucho tiempo, esa capacidad de adaptabilidad se queda un poco atrás, y cuando se la somete yéndose a estudiar a otro lugar, evidentemente te enriqueces. Entonces, el simple hecho de irte afuera implica un aprendizaje. Más allá de eso, el tema cultural acá en Argentina es muy rico. Primero que jurídicamente hablando, somos totalmente distintos en el sentido de la organización del Estado, federal y unitario, ¿verdad? Para los administrativistas eso les llena muchísimo, porque obviamente hace que la estancia de estudios acá sea mucho más rica, ¿verdad? Para los constitucionalistas también, en cierto modo, sobre todo los constitucionalistas enamorados del sistema norteamericano, que lo van a encontrar bastante apegado acá, porque Argentina pues se fió mucho al momento de levantar su constitución de ese sistema. Entonces, ahí ya hay una riqueza cultural. También hay riqueza cultural por en Ecuador, por ejemplo, nosotros en ese pedacito de tierra tenemos 24 provincias. Ahora imagínate acá, en este pedazo gigante territorialmente hablando, también hay 24 provincias. Entonces, te imaginarás cuánta cultura hay solo en una provincia, ¿ya? Hace no mucho me fui a otro lugar cerca de la Pampa, que es otra provincia de acá, y todo es plano, todo, por eso se llama La Pampa, ¿no? Pero todo era lindísimo, era bellísimo. Me conversaba con alguien de acá, me decía, qué lindo, qué ves, cómo ves todo esto, esto también hay en Ecuador. Y obviamente me salió el orgullo ecuatoriano, le dije, por supuesto que esto también hay en Ecuador. Le digo, solo que en Ecuador no está tan seco como aquí. Ay, porque bueno, lamentablemente acá estaban pasando por sequía y cosas así, pero bueno. Entonces, pero ya te digo, o sea, geográficamente, demográficamente, culturalmente, o sea, hay toda una serie de cambios que enriquecen tu estancia acá. O sea, vas caminando. De paso, los argentinos, creo yo, me puedo estar equivocando porque no he estado mucho tiempo, o sea, he estado meses. Creo que ya llevo 10 meses tal vez o menos, 9 meses creo. Y tampoco es que conozco toda la Argentina, pero las personas argentinas que hasta ahora he conocido, por lo general, son bastante alegres. Nunca he conocido a un argentino amargado. E incluso los argentinos que tienen mal carácter son alegres, ¿verdad? Porque son jocosos al momento de transmitir la amargura, tal vez. Como por ejemplo sucedió cuando fue Argentina contra Arabia, que perdió Argentina. Obviamente estaban molestos con el VAR, ¿no? Porque, bueno, pero incluso en esa amargura que tal vez pueden pasar, incluso en esa amargura tienen alegría. Entonces nunca me he topado con algún argentino que sea de un muy mal carácter. Y por lo general todos son de habla fácil, o sea, como que les encanta hablar, hablan y hablan y hablan y hablan. A mí me encanta hablar, pero yo acá me topé con la horma de mi zapato y dije, no, a ver, me gusta hablar, pero no mucho, pues, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia personalmente en ese sentido muy rica. Aparte, expresiones que tienen, o sea, podemos estar en Latinoamérica mismo, pero tienen ciertas expresiones, tanto lingüísticas como corporales, para decir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, te quiero pegar, ellos le dicen, te quiero caer a piñas, ¿verdad? Y el ademán, si solo quieres hacer un ademán, es así, para un lado, ¡paf! Te lo hacen por la calle porque te van a dar, ¿ya? O que te den, no sé. Pero es una experiencia cultural muy rica. Ahora, bueno, terminando un poco esa parte, también evidentemente está el tema del tango, el tema del teatro. Aquí el teatro se vive muchísimo, o sea, hay teatros en toda la avenida Corrientes en las que tú puedes ir a cualquier hora de la noche y estar abierto, y bueno, es muy lindo, es muy linda toda esa experiencia. Aparte, o sea, en las mismas
calles, o sea, todo es cultural, todo es cultural. Los lugares, aparte creo que Argentina tiene una riqueza peculiar porque como por lo general, a ver, primero que en todo el mapa de Sudamérica ellos dan muy fácilmente al Atlántico, que les sale directo y entran personas que salen del mar Mediterráneo, que salen de la parte norte de Europa. Entonces como que están muy enriquecidos, sobre todo de ingleses, de italianos. Entonces, y lo notas, ¿verdad? Y lo notas en las personas y lo notas también en las edificaciones que hay acá. Hay monumentos, hay edificios que son monumentos bellísimos, declarados patrimonio. Entonces, tienes una riqueza hasta arquitectónica. O sea, acá Argentina, yo en algunas ocasiones he dicho, Argentina es Europa en Latinoamérica, ¿verdad? Tiene esa riqueza europea, pero tiene lo que todos sabemos que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Tal vez un poco de, no quiero echarnos leña a los latinoamericanos, pero como que todavía estamos con ciertos rezagos, queremos que todos nos vayan dando y como que eso hay que quitarlo poco a poco. No digo que así sean todos los argentinos, pero es una cultural, creo yo, de Latinoamérica. Y bueno, pasando ya al tema académico, que veo acá, saludos a Carolina Druet. La Miss Carolina Druet fue mi profesora del colegio, así que le mando muchos saludos y felicidades en su día. Ahora, hablando del tema académico, la experiencia académica acá y cómo me ha enriquecido eso. Primero, es un choque total. Yo no quiero denigrar la educación ecuatoriana para nada, porque todos trabajamos con lo que tenemos. Esa es la verdad. ¿Ya? O sea, en un contexto histórico-social, yo creo que la premisa siempre va a ser, este es el mejor de los tiempos posibles. El pasado nunca habrá sido mejor. ¿Ya? De hecho, nosotros podemos creer que estamos en una sociedad injusta. Yo creo por el contrario. Esta es de las sociedades que puede haber, el momento actual es uno de los mejores momentos posibles de la historia. Y así va a ser siempre, futuro. Entonces cada uno trabaja con lo que tiene. Y así también, creo yo, pasa con el tema de Ecuador. Cuando yo llegué acá y tomé mi primera materia, fue un choque total. Y lo voy a decir por qué. Y no me da pena en el sentido personal, lo digo. Uno en Ecuador, al menos yo, los que estudiamos en la universidad, estamos acostumbrados tal vez a que vamos vacíos a la universidad. ¿A qué me refiero? Somos un vaso que llega al aula de clases y que esperamos que el vaso lo llene el profesor. El profesor llena el vaso con el líquido que desee. ¿Ya? Y el problema con el que, bueno, no el problema, pero con lo que uno se topa acá es que acá el vaso ya, primero que no tiene forma de vaso, puede ser distintas presentaciones, ¿no? Pues una caja o lo que sea, y puede venir lleno de cualquier tipo de contenido, no solamente jugo, agua, sino que a lo mejor ya hay arena, no sé, pero ya viene dado algo, ¿verdad? Y el profesor lo único que hace es poner tal vez una gota de algo que haga que todo lo que está dentro se remueva, ¿ya? Es decir, acá, cuando alguien va a clases, va con un conocimiento que ha sido subido o que ha sido enviado por correo electrónico y que uno va leyendo, ¿verdad? Y el aula de clases se convierte en un lugar únicamente de debate, no un lugar en el que uno va simplemente en un sentido pasivo a recibir información. ¿Se recibe información? Claro que sí, pero se la debate. Incluso he tenido profesores que hay personas que dicen, pueden estar en desacuerdo y todo. Y dicen, a ver, lo voy a explicar, no porque lo quiera colonizar, ellos usan la expresión, no porque lo quiera colonizar, pero porque quiero dejar en claro cuál es mi posición. Entonces, el aula es un lugar de debate. Entonces, creo yo que ese es
un contraste bastante grande con lo que sucede en el Ecuador y un reto con el que se encuentra cualquier estudiante que viene del Ecuador. Porque si no has sido un estudiante disciplinado con el tema de la lectura, acá le va a costar un poco. A mí me costó, por ejemplo, no tanto el tema de la lectura, no te voy a negar de que me costó, evidentemente. Acá yo en Ecuador leía libros por ahí para una materia, acá no lees un libro, acá te lees varias teorías de distintos autores, ¿ya? Esa es otra. En Ecuador, muy por lo general, el profesor está acostumbrado a dar, a ver, me gustó la teoría de Brian Carrera, entonces enseño la teoría de Brian Carrera y todos ustedes repiten la teoría de Brian Carrera y así ustedes cuando den clases repetirán la teoría de Brian Carrera y así, por ejemplo, en la universidad nuestra, por ejemplo, desde mi percepción, en la Universidad Católica de Guayaquil se sigue enseñando una teoría positivista del derecho, ¿verdad? Eh, para muy pocas personas les va a sonar el nombre Michel Viley o Javier Hervada, ¿ya? O muy pocas personas me podrán decir qué piensa Alf Ross, ¿ya? Entonces, y ojo, y eso no lo digo con tono soberbio, lo digo porque ahí hay una falta de que el profesor también tenga un poco de humildad y deje un poco ese orgullo que puede dar la docencia, porque no voy a negar que la docencia tiene un poquito de, como cualquier cosa, pero tiene un poquito de orgullo en el que el profesor trata de dar su propia impronta. Entonces hay que quitar ese orgullo y decir, esta es mi impronta, claro, pero hay todo esto y ustedes deciden. Ya, el profesor tiene que ser un guía. Y creo que eso es algo que todavía en Ecuador falta, y falta mucho. Y acá al menos lo he encontrado. No te voy a decir de que así es toda la educación en toda esta República Argentina, pero al menos en la universidad en la que estoy acá, Austral, el profesor puede tener un pensamiento. De hecho, la universidad tiene definido bien un pensamiento, ¿verdad? Una línea del personalismo solidario. Pero sin perjuicio de aquello te dan todas las teorías. De hecho, y ahí es en lo que va el reto. Ya te digo, yo estaba acostumbrado a leer un libro por materia. O sea, yo decía, a ver, este libro, a ver, estoy viendo obligaciones, ustedes ven obligaciones y contratos. Yo vi obligaciones 1, obligaciones 2. Entonces yo, cuando veía obligaciones, yo dije, bueno, Abeliuk, y pan, Abeliuk, ya. Entonces, pero acá es que te lees varias teorías. Entonces, ese fue mi primer reto, ¿verdad? No casarme con una teoría y también tener ese grado de humildad de no objetar a uno por uno, sino de leerlos a todos para ver en sus coincidencias y sus diferencias, ¿no? Porque cuando se lee también hay que ser humilde cuando se lee. Muy probablemente cuando uno lee, si alguien es como que muy soberbio, muy orgulloso, inmediatamente lee algo y ya está objetando lo que dice esa persona. No. Leer es un ejercicio en el que uno tiene que hacerlo con humildad y contrastarlo y luego tomar una decisión respecto a eso. Entonces, eso cuesta, no lo voy a negar. Y cuesta también para el examen, porque ya el examen se transforma en algo monumental. Y cuesta también, cuando tú aprendes muchas teorías, ponerlo en práctica, que es lo más importante. Acá, en esta universidad en la que estoy, la Universidad Austral, te enseñan mucho desde el método del caso. Entonces, la clase se divide en 3 tercios. Un tercio de la clase en la que el profesor te ubica en tiempo y espacio conforme a las lecturas subidas, todo lo que se va a hacer en la clase. Entonces, como que para el que por ahí no vino leyendo una de las, por ahí se pone al día, ¿verdad? Pero tienes que venir leyendo. Una segunda parte, el segundo tercio de la clase, que ya es el rol activo del estudiante, el debate. Van y no, pero fulano dice tal cosa, no, pero dice que tú no tienes idea, para mí la primera clase cómo fue. De repente todos estaban hablando y que mi primera clase fue antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Que para todo esto, para mí era aparte un reto muchísimo más grande, porque creo yo que en nuestra universidad en Guayaquil no hay una muy sólida base de derecho penal. Digo sólida,
no digo que no haya bases. Entonces yo sabía lo que me habían enseñado por ahí de un autor, ¿ya? Pero acá de repente tú veías que cada uno hablaba y que el uno decía, pero Belzel dice tal cosa, pero Roxin dice tal otra, pero Feuerbach dice tal cosa, pero Jacobucci dice tal cosa, pero... Entonces yo me mareaba, yo trataba de anotar y yo decía, Roxin, Belzel, Jacobucci, que ni sé qué. Y seguirle la pista, entonces, Dios mío, y todos ellos hablaban más que el profesor a veces inclusive. Que esa, bueno, haciendo una pausa, esa es otra virtud de la universidad, creo yo, acá. O que tiene que tener cualquier universidad. Que sus estudiantes son personas que producen conocimiento también. No tienes idea, todas las clases para mí han servido no solamente lo que dice el profesor, sino lo que dicen todos los compañeros. Y yo anoto lo que dicen los compañeros, ¿verdad? Porque sirve muchísimo. Entonces, regresando, ese fue un reto, el de estar bien pendiente al día de todo lo que dice el uno al otro. Y obviamente el examen, antes de ir al examen, el tercer tercio de la clase, el último tercio de la clase, ya es el caso. Entonces, el profesor reparte los casos, se conforman grupos, y en los grupos se van resolviendo los casos prácticos, en función de la teoría que ya se ha analizado y debatido. Entonces, es un buen método, creo yo, para aprender y al menos a mí me sirvió muchísimo. Y creo yo que eso no tiene, no sé si alguna universidad en Ecuador tendrá, lo dudo bastante, pero al menos de la que provenimos, tú y yo, no hay tal vez todavía eso. Con la doctora Teresa lo hicimos en Fundamentos del Derecho. No sé si tú ya estabas viendo la materia, pero que nosotros repartíamos, por ejemplo, veíamos nulidad y repartíamos contratos que por ahí le poníamos alguna cascarita para ver que ustedes, luego de darles la clase, encuentren por qué ese contrato es nulo y lo fundamenten, ¿no? O por ejemplo, cuando dábamos filiación, también por ahí poníamos un caso de Juan con María tienen una relación, y él una relación extramarital. Le poníamos algo así combinado, derecho de familias y derecho de sucesiones, pero aterrizado a fundamentos del derecho. Entonces, más o menos lo estábamos comenzando a hacer, ¿no? Claro, el reto es actualizarlo. Si tú quieres hacer método del caso, no puedes usar el mismo caso todos los años. Porque si no, el del ciclo que viene le dice, mira, es así, y ya todo el mundo te ha resuelto todo, pues no hay chiste. Entonces, eso es un reto que en Ecuador hay que hacerlo, hay que implementarlo, porque si no, cuando van a otra universidad va a haber un choque tremendo, como me pasó. Y bueno, el examen, obviamente, también un reto total, porque ya eran casos. De hecho, hace una semana y media más o menos, tuve el examen de teoría del contrato en todo este tema de derecho civil, y fueron 5 casos. Fueron 5 casos en los que tenías que aplicar teoría de la imprevisión, resolución de los contratos por incumplimiento, rescisión, tenías que aplicar todas estas figuras jurídicas y obviamente que es un reto, porque el examen se vuelve casos. Eso respecto de la experiencia y de todo lo enriquecedor que puede ser. Ya, esta pregunta yo siempre te la he hecho y ya la has de tener aquí en memoria. Es algo que siempre, desde que entré a la U, incluso cuando yo conversaba con amigos, siempre tenemos en cuenta esto. ¿Cómo tomar lo aprendido y relacionarlo con nuestra legislación? Teniendo en cuenta que la legislación extranjera es distinta a la nuestra. Quizás la piedra angular o la base sea parecida o similar, quizás, pero hay que tomar en cuenta para elegir el sistema se parece, por ejemplo, el derecho tributario, los impuestos, la base, la piedra angular se parece o es distinta. Por ejemplo, si nos vamos a la rama de civil, por ejemplo, nos vamos, no sé, ocupamos el derecho civil, por ejemplo, se me ocurre, español. Analizamos que es lo mismo, similar, obviamente va a variar, pero mi pregunta es, ¿cómo puedes relacionar eso que ves aquí afuera, relacionarlo con lo que has aprendido aquí y en especial aplicarlo aquí, que entenderían que aquí se regresaría a ejercer, o si te vas a quedar allá, ¿cómo lo harías?
en tu experiencia ya casi un año, ¿cómo lo has llevado a cabo? Claro. Bueno, antes de responder tu pregunta, tengo que dar una recomendación clave. Eh, Cuando se vayan a estudiar afuera, nunca se despeguen de las noticias de su país, si es que van a regresar, pues, ¿no? No, oye, aunque no regresen, si su familia está allá, nunca se despeguen de las noticias de allá. De las noticias en general y de todo lo nuevo, ¿verdad? De la rama en la que ustedes se han desempeñado, en mi caso, lo jurídico. ¿Por qué? Yo tengo conocimiento de algunas personas que han estudiado afuera, alguna maestría en Derecho, han regresado y se transforma en un problema, porque es como no están actualizados de lo que sucedía en el Ecuador, jurídicamente hablando, ¿verdad? Entonces se convierte en un problema eso. Personalmente, siempre he estado detrás de lo que saca la Corte Constitucional, leyendo las sentencias que saca la Corte, leyendo todas las cosas que salen en el registro oficial, al menos las que me parecen de interés, porque hay cosas que no son de mi interés, entonces simplemente digo, ah, bueno, salió tal cosa, por ahí me leo algo y ya está. Pero siempre estar al día, o sea, es lo mejor que pueden hacer, porque si van a ser personas que simplemente van a decir, bueno, me despego de todo lo que sucede en el país, sabiendo que a lo mejor iban a regresar, y regresan, va a ser un muro bastante grande que no es imposible de vencer, pero sí va a costar, porque van a tener que dedicarle horas de investigación, de lectura, de concentración y obviamente es tiempo. Entonces, yo recomiendo no... Aparte, hay algo bastante importante, ¿no? Siempre, si uno va a estudiar al extranjero y no va a trabajar, hay tiempo de sobra, ¿ya? Hay tiempo de sobra. Entonces, no despegarse de ese tipo de actualidades. Y otra recomendación, también estar actualizado de las noticias del lugar en el que están, ¿no? Yo siempre trato de ver por las mañanas y por las noches las noticias de acá, tanto de cuestiones políticas, tanto de cuestiones sociales, ¿verdad? Porque de esa manera también estás concentrado en qué es lo que sucede. No puedes no ser parte de tu comunidad, ¿ya? Tienes que saber que eres parte de una comunidad que vive, nace, vive, crece y se desarrolla y tú eres parte de eso, entonces no puedes ser ajeno a ella. De alguna u otra manera tu opinión es importante, entonces eso. Ahora, ¿cómo compaginar lo que uno aprende en otro lado con lo del Ecuador? Mira, el problema es que en Ecuador, en Latinoamérica, más que nada, pero en Ecuador voy a ser bastante específico, todavía tenemos muy arraigado el tema del derecho a la norma jurídica, ¿ya? O sea, el derecho es la norma jurídica, ¿ya? Yo me acuerdo que hace un mes y algo más, no, hace un mes, sí, hace un mes, porque fue el 18 de marzo, hace un mes di un examen de filosofía en general acá, y había algo así sobre el nominalismo, ¿ya? Y cuáles son las consecuencias del nominalismo en el derecho. Y como decía un profesor de la universidad allá en Guayaquil, depende, porque depende de lo que nosotros entendamos por derecho. Si por derecho yo voy a entender, ¿verdad?, a la norma jurídica en concreto, el nominalismo compagina totalmente con lo que es el derecho. Si es que reducimos el derecho a la ley, ¿ya? Pero si para mí el derecho es un conjunto de normas, principios suprapositivos que dotan de un contenido un poco más denso, un poco más condensado a la norma, pues evidentemente el nominalismo va a entrar en choque con con el derecho, en ese sentido. Entonces, al final del día es eso. Y yo creo que Ecuador todavía tiene ese dejo de creer que el derecho es la norma. Sin perjuicio de que todavía se crea eso, yo creo que no es incompatible el hecho de estudiar afuera con regresar al Ecuador. ¿Por qué?
Porque si tú eres una persona que estudia las instituciones jurídicas y que analiza desde el caso concreto la institución jurídica, olvídate, ir a Ecuador y aplicar lo que aprendiste no va a ser difícil. O sea, entendiste la institución. De hecho, y para no irme muy lejos, con el profesor que también lo felicito en su día, Juan Pablo Álava, con él era uno de los profesores con los que sí te puedo decir que era el mismo ritmo de estudio que una maestría acá. Él, cuando me dio clases a mí, nosotros estudiábamos desde un libro madre, que era La prueba en el proceso civil de Juan Montero Aroca. Estudiábamos de un libro complementario, que era Sistemas Procesales, de Adolfo Alvarado Belloso. Estudiábamos también lecturas que él nos enviaba. Estudiábamos el extinto CPC, extinto para ciertas cosas, porque por principio de ultraactividad sigue en vigencia para algunos casos. El actual COGEP y la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. ¿Ya? Entonces, imagínate, todo ese bagaje. Era altísimo, era millón, de verdad. O sea, él me acuerdo que nos decía, ustedes de aquí tienen que seguir respirando procesal. Y él, una de sus frases era, si ustedes entienden bien los conceptos, les podrán derogar la ley, pero van a seguir pudiendo aplicar todo lo que aprendieron. Porque la base es entender el concepto, entender el ideal, entender el principio. Si uno entiende eso, olvídate. Entonces, la clave no es aprenderte de memoria el artículo. Te lo derogan y te fuiste. Anda a estudiarte, no sé, esas actualizaciones que da el Consejo de la Judicatura. Pero si eres un estudiante diligente, o una persona diligente, ni siquiera estudiante, vas a estudiar la institución, el concepto, vas a poder aplicar el molde. Entonces no creo que es incompatible. Ahora, tampoco es que hay mucha diferencia entre Ecuador y Argentina, porque de todas maneras estamos en Latinoamérica, culturalmente somos diferentes, pero también coincidimos, y sobre todo en nuestra cultura jurídica también hay ciertas coincidencias, pero por ejemplo la forma de organización sí es distinta. Acá es federal, allá es unitario. Pero este federalismo es un federalismo medio raro, porque por ejemplo tienen un código civil y comercial para toda la nación, cosas que en un federalismo fuerte no existe. En un federalismo fuerte, tú tienes código civil o código civil y comercial o código comercial en cada estado, en cada provincia. Y lo mismo pasaría con el código penal. Acá el código penal es el código penal de la nación. Varía para cada provincia el tema de los códigos de procedimiento penal o de procesos civiles y comerciales. Entonces, no es tan distinto si te das cuenta. Es federal, pero algo por ahí tiene de unitario. Entonces, no es incompatible. No es incompatible. Yo creo que hay que ser diligente, estudiar bien las instituciones jurídicas y mira, lo que aprendes hasta en China te va a servir en Ecuador. Bien, la verdad, sí, concuerdo contigo, Brian. Tenemos la última pregunta que dice, ¿qué le sugerirías a alguien que va a estudiar en el extranjero y que regresará al Ecuador dentro de gestión profesional? Le respondiste parcialmente en la anterior pregunta, pero si te gustaría podría desarrollar completamente en esta. Sí, me adelanté. Lo siento mucho. Bueno, nuevamente repetiré la recomendación para los que se han unido ahora. No despegarse de la realidad natal, ¿verdad? Tanto de la vida en sociedad como de los temas jurídicos. Yo te digo, estando acá, yo sigo viendo todo lo que dice la Corte, todo lo que sucede en el ambiente jurídico allá. De hecho, mi tema de tesis es sobre algo que sucedió estando yo acá y algo que sucedió allá en Ecuador, jurídicamente hablando, una crítica a eso. Entonces, ya te digo, no estar despegado de todo lo que sucede allá, porque si no regresas y no estás actualizado, o sea, te toca aprender de cero. Entonces, esa es una recomendación. Y otra recomendación es
vivir la vida en el lugar en el que están ahora radicados temporalmente como estudiantes. Implica estar actualizados con la vida en sociedad y la vida jurídica de ese lugar. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera te permite también relacionarte con los demás, ¿ya? En una reunión no puedes estar callado y decir, no, es que alguien habla de algún tema en particular que está sucediendo, no te vas a quedar callado, o sabes qué, dame una inducción antes de ir a la reunión, no. Entonces, ver noticias, leer noticias, aprender de la cultura argentina. De hecho, estuve yendo a ciertos cursos también de cultura argentina, precisamente, cosas de historia del tango, historia del fútbol, cosas así, historia como tal de la República Argentina para aprender. Y fue interesante, fue interesante. Y una última recomendación para la persona que va solo a estudiar al extranjero, como es mi caso, es no descuiden los tiempos ociosos, ¿verdad? A ver, la palabra ocio no es mala, ¿no? La palabra ocio es descanso, tiempo libre. Vivan su tiempo libre, pero tampoco se extralimiten en tener tiempo libre. Pasen ocupados también. Personalmente, no solo estoy en la universidad en Austral, sino que trato de ir a cursos de otras universidades para escuchar también cómo piensa o cuál es la línea tal vez política o académica de esas otras universidades. Entonces, tienen, por ejemplo, en el caso de Argentina tienes la UBA, que todos los días hay algo, ¿verdad? Bueno, en el mismo Austral también hay todos los días algún evento. Tienes la UBA, dependerá de tu interés, claro, de tu interés académico en ciertas cosas, ¿no? Tienes la UBA, la Universidad Torcuato Di Tella, la de San Salvador, la de San Andrés, tienes la UCA, tienes un sinfín de universidades aquí por las que puedes apostar en algún curso gratuito, en un evento gratuito, y no despegarte tampoco de todo lo que sucede acá y estar siempre. Por ejemplo, me pasó el año pasado, asistí a las jornadas de filosofía del derecho de acá. No tienes idea de la frustración que yo sentí cuando salí de ahí. Me acuerdo que llamé a alguien allá en Ecuador, un profesor y a otra profesora, y les dije, no sé nada de filosofía del derecho, porque hablaban de la teoría egológica del derecho, que era una teoría que se levantaba en contraposición a la teoría pura, cuando Hans Kelsen vino acá a dar una charla en la UBA hace mucho tiempo, y yo me quedé así como, no sé nada. Y bueno, después ya me calmé un poco porque dije, bueno, tampoco es que a los 23 años voy a saberlo todo de filosofía del derecho. O sea, Kelsen cuando formuló su teoría pura no tenía 23 años, pues no, tenía ya un poco más de edad. Entonces, ahí me calmé y dije, no porque tenga Kelsen como paradigma, sino porque dije, bueno, la media de los filósofos del derecho por ahí tienen unas canas que se le notan. Entonces, dije, bueno, calma pueblo, y el reto es ese, estudiar, aprender, leer, y también tomarse sus propios tiempos para dedicarse a sí mismos, para meditar, para vivir su fe también, para las personas que vivan su fe, y bueno, no descuidar eso tampoco. Bueno, ya hemos concluido, la verdad, hemos agotado las preguntas del público, las preguntas del doctor Tavares, las preguntas propuestas. Ha sido, la verdad, un gusto conversar con el directo, una hora, la verdad, una hora nutritiva de aprender, más que nada lo que es centrado en la página en sí es más que contenido académico, es como una guía que nos hemos dado cuenta que siempre comenzamos como la vida del centro universitario. Cómo es el derecho constitucional en la práctica, cómo es el derecho penal en la práctica. Dar esa guía al estudiante, una guía, tratar de ser práctico, porque aunque la práctica se aprende haciéndola, no se aprende tanto diciéndola. Aprende sí, pero no entiendo qué trato de decir Brian. Entonces, ser esa guía sobre el pie, la puntapié inicial, para que vayan adquiriendo más confianza, más ganas de ir investigando, y que es el mundo, literal, no es algo que es inagotable, el conocimiento. Entonces tenemos a Brian como nuestro primer invitado, que nos cuenta esa experiencia, como su doctor de Argentina, el tema cultural, que incluso no es solo de ir a estudiar, sino que es de ir a informarte, aprender la cultura del país donde estás, y así mismo no perder ese contacto con tu país, porque como todos te vas a regresar, tú no también